Filosofía en el Ómnibus. La columna de pensamiento del profesor Damián Mosso. Bueno, con respecto a la importancia del intelectual orgánico, este es un concepto central en la filosofía de Gramsci. Él considera que un intelectual orgánico, a diferencia de un intelectual tradicional o común, el intelectual orgánico es una persona que está comprometida con su clase social y que ayuda a construir una nueva visión del mundo. O sea, la función central que tiene el intelectual orgánico, según Gramsci, es que ayuda a desvelar las mentiras que están instituidas en la sociedad y ayuda a desenmascarar esas mentiras para que la gente quede en condiciones de construir justamente un pensamiento alternativo, ¿no? El intelectual orgánico no es un intelectual cualquiera, no es el intelectual que la va de intelectual, no es ese intelectual que se siente superior a las masas, sino que todo lo contrario. Es un intelectual que ha tenido la posibilidad y la oportunidad muy importante de formarse, de estudiar, de entender algunas cuestiones que son muy importantes para construir una sociedad más justa y baja al plano de las masas y las transmite. Transmite esas verdades, desenmascara mentiras y por lo tanto cumple una función esencial, porque el intelectual orgánico acompaña y promueve las luchas sociales, ¿no? O sea, el intelectual orgánico, a diferencia del intelectual común, no se para en un sitial de superioridad con respecto a las masas, que es una actitud muy común, la de los intelectuales a veces, ¿no? Lamentablemente, la de pensar que son superiores al resto de la gente, a los obreros manuales, por ejemplo. El intelectual orgánico no. El intelectual orgánico se mezcla con la masa, sabe que viene de allí y sabe que tiene el deber moral y ético de promover el desarrollo de luchas a nivel cotidiano para la construcción de una sociedad distinta, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea del intelectual orgánico que analiza Gramsci. Él dice: cada grupo social, naciendo en el terreno originario de una función esencial en el mundo de la producción económica, se crea al mismo tiempo orgánicamente uno o más rangos de intelectuales que le dan homogeneidad y conciencia de su propia función, no solo en el campo económico, sino también en el social y el político. Fragmentito de Cuadernos de la cárcel de Antonio Gramsci. Esa es la función central, esencial, que él considera debe cumplir un intelectual orgánico. Es el que acompaña, promueve y orienta las luchas sociales para la construcción de una sociedad más justa. El intelectual orgánico es un intelectual modesto, humilde, en el sentido de que entiende que su condición de intelectual no lo sitúa por encima de los demás, sino que debe ser un trabajador como el resto, capaz de transmitir de manera simple y llana verdades que les permitan al resto de los trabajadores construir mental y también en la realidad concreta prácticas de lucha que le permitan a la clase oprimida luchar por su liberación. Así que me parecía importante plantear esto, ¿no? Damián, pero el intelectual no necesariamente tiene que ser quizás un académico, un docente, puede ser un artista. Un artista que esté comprometido con la clase trabajadora y bueno, y que lo que realiza, por ejemplo, en su arte, que justamente tenga el contenido que necesita la clase trabajadora. Es así. Cuando nos referimos a intelectuales, no necesariamente tiene por qué ser un egresado de una facultad es todo aquel individuo que trabaje desde el punto de vista cultural, construyendo un producto cultural y que eso le permita crear una visión del mundo que acompañe las luchas del mundo de los trabajadores. Vamos a decir un Citarrosa, por ejemplo. Como entre otros. Sí, entre muchos otros, claro, ¿no? Sí. Entre otros. Tampoco tiene por qué necesariamente ser un grado 5, sino que también el intelectual orgánico tiene mucho de autodidacta, de sujeto que se sienta, lee, escucha, presta atención, construye argumentos, desenmascara mentiras, hecha por tierra con argumentos del enemigo de clase. Eso es un intelectual orgánico. Damián, ¿puede o no? Sí, perdón. Yo te quería preguntar justamente porque el intelectual orgánico tú lo estás planteando desde la perspectiva, digamos, de las luchas sociales, el intelectual orgánico funcional, digamos, a la clase trabajadora y sus intereses. Pero también pueden haber intelectuales orgánicos funcionales a los otros intereses, ¿no?
O sea, vemos intelectuales orgánicos de las clases altas, vemos intelectuales orgánicos de la burguesía, ¿no? También puede haber intelectuales, digamos, de los dos bandos intelectuales orgánicos, ¿no? Pregunta. Sí, no, claro, no, es una pregunta muy válida, por supuesto, y cada vez se ve más, y cada vez lo vemos más. Cada vez vemos como la derecha tradicional, que era originalmente bastante bruta, que recurría a mecanismos violentos para imponer sus verdades, se viene ayornando fuertemente. Lo decíamos hoy cuando hablábamos acerca de este triste personaje, de medio en broma, medio en serio. Hay hoy, en el mundo capitalista, intelectuales orgánicos funcionales a la derecha que están realizando un trabajo muy serio, organizando esas ideas fascistoides, sí, y haciéndolas pasar por sentido común y por ideas simples y llanas para que la gente, en definitiva, termine creyendo que hay un solo orden social justo, que es el que ellos proclaman, y hay que tener mucho cuidado, como yo les decía hoy, y ser capaces de dar la pelea, animarse a dar la pelea con esa gente a la que no hay que subestimar para nada, porque además la derecha, el sistema en sí mismo, tiene plata, y por lo tanto puede pagarle a individuos que estén dispuestos a vender su alma al diablo igual, con el objetivo de formar cuadros de intelectuales de derecha que sean convenientes a los intereses de la burguesía, a los dueños del poder, y lo vemos cada vez más. El otro día hablábamos con ustedes, por ejemplo, la realización aquí en Uruguay de este evento, La Derecha Fest, en la que no solamente se reunieron individuos que fueron llevados ahí de manera medio sin conciencia eso tenía una conducción ideológica. Se trajo gente de otros lugares, como este tipo Antonio Negre, que viene directamente de España, Agustín Laje, a dar charlas y a formar curso y cuadro. Hay un argentino, Laje, que es un periodista. Los periodistas también cumplen su función dentro de esto, ¿verdad? Que vienen a formar cuadros de la derecha, y eso hay que tenerlo claro. Pero parece que nadie se da cuenta, o los que se dan cuenta no dicen nada, o se hacen los tontos y miran para otro lado. O están muy cómodos en el lugar que tienen también, ¿no? O capaz que están muy cómodos así, y también les sirve un poco quedarse quietitos, ¿no? Entonces también este tema de los intelectuales orgánicos nos coloca casi directamente en lo que es la disputa por el conocimiento, por a qué intereses sirve la ciencia, por ejemplo, a qué intereses sirve la cultura, el arte, etcétera. No, y que la derecha está aplicando a Gramsci. La derecha sí está aplicando a Gramsci. Eso sí. Sí, dice que lo leyeron y lo tienen, te diría que bastante más claro que algunos intelectuales de izquierda que se creen que porque fueron a la universidad y egresaron son más que los demás y no se dan cuenta, no entienden nada en el fondo, no entienden que detrás de todo esto hay una disputa histórica de lucha de clase y que el conocimiento y el poder siempre han ido juntos, pero a lo largo de la historia, no es de ahora esto. El saber y el poder están intrínsecamente unidos desde siempre. El que sabe manda, el que no sabe obedece, y esa es una ley histórica igual a la lucha de clase. O sea, la disputa por el poder también se da en el ámbito del conocimiento. Y si ustedes me permiten, para responder un poquito a la pregunta que hacía el compañero, vamos al último concepto de Gramsci que yo quería comentar con ustedes brevemente, que es lo que se llama la guerra de posiciones y no de maniobras. Dice Gramsci algo así como que la lucha política no es una guerra directa o una guerra de maniobras en la que los más desfavorecidos por la sociedad tienen casi nula chance de sobrevivir. La lucha política no es una guerra directa. En la sociedad actual, al enemigo de clase, esto es lo que piensa Gramsci, hay que enfrentarlo desde todas las posiciones y de todos los lugares. Por eso es muy importante el rol del intelectual orgánico, ¿no? Hay que ocupar espacios que sean revolucionarios en la cultura, en los medios de comunicación, en el sistema educativo, en los sindicatos. En toda agrupación humana es muy importante ubicarse, posicionarse allí para dar la batalla cultural. Hay que dar la batalla desde múltiples dimensiones y de forma simultánea. Todo lugar de lucha social es importante, dice Gramsci, aunque no lo parezca. Se trata de una batalla más bien como vamos a decir, como lenta, compuesta por micro batallas cotidianas y en el fondo todas como trascendentes desde la óptica de la generación de conciencia. O sea,
La idea de Gramsci, esto de la guerra de posiciones, lo que significa es que cada uno de nosotros tiene el deber, dentro de sus posibilidades, de dar esta batalla cultural en el lugar que le toque. Porque todo lugar y todo espacio en el que podamos dar la pelea es importante. No hay por qué reducir la lucha política a la lucha que se da en lo político electoral. La lucha se da en muchos ámbitos, dice Gramsci. En el de la cultura, en el de la educación, en el sindical, en el cultural, como hablábamos hace un ratito cuando ustedes planteaban la idea de que los intelectuales tienen los intelectuales en sentido amplio, culturalmente hablando, los músicos, los poetas, los escritores, los comunicadores, todos y cada uno de nosotros tenemos que cumplir un rol revolucionario, tenemos que ser capaces de dar esa batalla, como él dice, esa especie como de micro batallas, esas pequeñas batallas cotidianas que en su momento parecen como insignificantes, como que no tienen importancia, como no tienen valor o son muy chiquitas. La idea de Gramsci es que eso no es así, que cada lugar y cada espacio es importante para dar la pelea por la construcción de una sociedad distinta, y en ese sentido, bueno, los intelectuales tenemos bueno, es medio grandilocuente la expresión de mi parte, ¿no? Los que trabajamos en el ámbito de la cultura, por decirlo de alguna manera, y del pensamiento, tenemos como el deber moral de desenmascarar las mentiras, de decir nuestras verdades, de que probablemente algunos se enojen con nosotros en ese momento porque les disgusten nuestros argumentos, inclusive compañeros de clase nuestros, ¿no? O sea, individuos que forman parte de la misma clase social. Y sobre todo, luchar contra el principio de autoridad, que es una cosa que está como cada vez más extendida. El argumento de que lo dijo fulano, entonces es verdad. No. El principio de autoridad no rige en el ámbito intelectual, ni en el ámbito de la cultura. Que alguien haya dicho que hay que hacer tal cosa, entonces eso ya es verdadero de por sí. Eso es una argumentación extremadamente pobre en la que no podemos caer, contra la que tenemos que luchar. Subordinada. Y sí, porque tenemos que ser capaces también de construir nuestros propios argumentos, de razonar, de pensar, de entender, y después de dar la batalla con honestidad intelectual, con honestidad moral, inclusive yendo contra las verdades preestablecidas, porque es bien cierto de que decir la verdad es un acto revolucionario en sí mismo y produce mucho más enemigos que amigos, ¿no? Obviamente, porque ser servil es la cosa que genera más amigos, entre comillas, ¿no? Y luchar contra ese principio de autoridad de que supuestamente porque alguien dijo algo necesariamente tiene que ser así. Eso no es así, no funciona así, no tiene una lógica interna que lo pueda de alguna manera considerar como una argumentación válida. O sea, que a mí, voy a poner un ejemplo concreto de esto, que a mí, la nueva directora de la Biblioteca Nacional me diga que como la Biblioteca Nacional tiene problemas de edilicio, hay que cerrarla, yo no puedo decir, tiene razón la directora de la Biblioteca Nacional, porque no lo sé. Lo que sé es que cierran la Biblioteca Nacional. Pero no puedo manejar como un argumento válido que la directora que tomó hace 2 meses la dirección de ese centro, de ese espacio cultural, no puedo tomar como un argumento válido que me diga que el edificio tiene problemas estructurales, entonces hay que cerrar la Biblioteca Nacional. Porque con ese criterio tendríamos que cerrar la mitad de las instituciones públicas de este país, porque la mitad de las instituciones públicas de este país o más tienen problemas de edilicio. Sí. Que vayan por los liceos y las escuelas que lo tienen abandonado. Lo cerraríamos entonces. Todo liceo o escuela que tenga problemas locativos, edilicios, infraestructura, lo cerraríamos. Y le echarían las culpas al sindicato. Digo, me parece un argumento tan poco válido, como no me parece válido que nos digan, no, hay que cerrar la Biblioteca Nacional porque los funcionarios se hicieron viejos y se fueron jubilando. Pero, a ver, eso pasa en todos lados. Y sí. ¿En qué? O sea, ¿hay alguna institución en donde la gente sea atemporal y no se vuelva vieja y tiene que ser sustituida por otra gente? O sea, otra argumentación que nos parece absolutamente insostenible. Señores, si los funcionarios de la Biblioteca Nacional se hicieron viejos, tomen otro funcionario, porque con ese criterio entonces tendríamos que pensar en gente que tenga la misma edad sea atemporal, como Gilgamesh, el inmortal. O sea,
Es No, y ridículo. que debe haber una cantidad de gente joven también deseosa por trabajar en la Biblioteca Nacional también. Debe haber. Eso por un lado. Sí. Y por otro lado, seamos honestos, se designan secretarios, subsecretarios, adjuntos, Sí. pases en comisión, de todo tipo y color. Gastamos platales en cuantificaciones políticas, en una cantidad de cuestiones, y no podemos contratar funcionarios para la Biblioteca Nacional, donde va a leer la gente que no tiene la posibilidad de comprar ciertos Bueno, libros. hay prioridades. O leer entre las ratas, porque dijeron que hasta había ratas. Digo, ¿cómo puede ser que tú vayas a estudiar y tengas que estudiar entre las ratas? O que manuscritos y cosas importantísimas y documentos históricos estén con hongos tirados en el piso. Esas cosas no pueden suceder. No pueden suceder de ninguna manera. Y no puede suceder que tú tenías hace 15 años atrás 150 funcionarios, se fueron jubilando, ahora quedan 41 para atender un edificio que tiene 5 pisos. Entonces, si tenemos, por ejemplo, yo sé que me desvirtué un poco en el tema, ojo que entro Yo tengo una pregunta sobre el tema. Estamos en un terreno, lo sé, espinoso, pero creo que tenemos que ser lo suficientemente honestos como para decir la verdad. Pagamos hace pocos días 144 millones de dólares para el tren de UPM, para que UPM pueda sacar por el territorio uruguayo su producción de pasta de celulosa. 144 millones de dólares pagamos hace pocos días para eso. No tenemos para tomar 20, 30, 40 funcionarios en la Biblioteca Nacional. Y te quedas corto. La limpien, la ordenen, la arreglen. Se necesitan 100, 150 en realidad. Bueno, ¿no será que es un problema de que no priorizamos la cultura? ¿No será esa más bien la explicación? ¿No será el sistema? Que hay plata para un montón de cosas, pero no para eso. ¿No será el sistema que hay que cambiar? El sistema que nos hay gobierna. Que cambiar el sistema, ¿verdad? Priorizar lo cultural por sobre otras cosas. Sí. Yo tengo una pregunta, porque cuando tú hablaste del compromiso que los intelectuales orgánicos necesitan, necesitan ser gente comprometida, por ejemplo, con la clase trabajadora, me hiciste acuerdo al concepto de libertad de Sartre, ¿verdad? De cómo la libertad total que nosotros tenemos para tomar las decisiones o para pensar lo que necesitamos pensar, nos tiene que generar también el compromiso para después hacer. ¿O estoy equivocado? Sí, claro. Capaz que estoy equivocado. No. La idea de Sartre es que la libertad va unida a la responsabilidad y al compromiso. Claro. O sea, ¿viste? Sartre, por ejemplo, es un defensor de la idea gramsciana de que la libertad que tenemos como intelectuales y como personas también tiene que ir atada al concepto de compromiso y de responsabilidad. Yo tengo que actuar de manera tal que sea, dice Sartre, un ejemplo para todos los demás. Tengo que ser coherente. No puedo decir una cosa y puedo hacer lo contrario de lo que digo. No puedo actuar de una manera y decir lo contrario de lo que hago. Entonces, considero que sí. El intelectual orgánico tiene que ser así. Que hay un imperativo moral para todo intelectual, que además, como decía Chomsky, el intelectual tiene el deber moral de devolverle a la sociedad lo que la sociedad con su laburo le dio, que fue la oportunidad de formarse y de estudiar. Es un deber moral que todos los que nos manejamos en el ámbito de la cultura y de la educación tenemos que cumplir. Por eso yo sé que entreveré un poco acá las cosas, pero a veces hay que salirse también del trillo, porque todo tiene que ver con todo en el fondo, con esto que les decía de la Biblioteca Nacional, que pueda resultarle como antipático a algunos, pero yo no sé qué me duele más, ¿sabes, compañero? Si el hecho de que hayan cerrado la Biblioteca Nacional o el silencio cómplice de algunos docentes y compañeros míos que no dicen una palabra al respecto, o lo que es peor, docentes que se formaron en la educación pública como yo, que le debemos toda la educación pública como yo, y tratan de justificar esto de una manera incomprensible, ¿no? Tratan de alguna manera de dar argumentos de que, y los argumentos son, no, lo dijo fulano, hay que cerrarla porque el fulano lo dijo. ¿Y eso qué argumento? Eso no es un argumento, eso es una cuestión casi servil. Lo dijo el patroncito. Lo dijo el patrón, entonces está bien. Y me voy con 2 o 3 cositas, si a ustedes les parece bien, para no tomarles más tiempo con respecto a esto de Gramsci, ¿no? Si lo lleváramos a la actualidad. La preocupación de Gramsci que hoy podríamos instrumentar es cómo detectar al fascismo. Porque, ojo, no siempre el fascismo y los fascistas llevan uniforme. Siempre huelen a lo mismo, ¿no?
pero no siempre llevan uniforme, porque cuando uno se imagina un fascista, se imagina uno con uniforme militar. En parte sí y en parte no. Hay muchos fascistas que no se visten así, pero son fascistas. Toda forma de autoridad es fascismo. No necesariamente, no siempre. Depende de cómo se utilice la autoridad, cómo se la implemente en la realidad concreta. Lo que ocurre es que el fascismo se infiltra en la cultura, que es lo que nos está pasando ahora y no lo está leyendo. Muchas veces el sistema no lo está leyendo. El fascismo se infiltra en la cultura como sentido común, digamos, y se termina naturalizando que la sociedad funciona sobre este principio de autoridad que hablábamos recién, ¿no? El fascismo actual se apropia del lenguaje del pueblo. Ojo con esto, el fascismo actual habla de trabajadores, por ejemplo, utilizan el término trabajadores, utilizan el término libertad, va hasta, ¿no?, la permanente prédica de Milei, que habla de la libertad, viva la libertad. Sí. Hablan de la patria, pero en realidad sus políticas siempre benefician a los banqueros, a los industriales, a los militares, a Estados Unidos, a los empresarios, al Fondo Monetario. Al Fondo Monetario, exactamente. Y por último, y con esto me voy, hojaldre también, el fascismo actual se disfraza de antisistema muchas veces. Sí, totalmente. Entonces, critican a los políticos, critican a los medios de comunicación, critican a las élites culturales, pero defienden siempre los pilares del sistema económico. Aquí podríamos nombrar, porque a todo hay que ponerle nombre para que la gente lo entienda, pues si no piensan que estamos hablando de una abstracción. Lo que pasó con Salle en el Uruguay acá. Salle, un supuesto antisistema y que está en contra de todo, después siempre termina votando con los poderosos. Siempre. Porque en realidad el concepto de antisistema lo utilizan mientras los beneficia a ellos y a sus intereses de clase. Pero no sé cómo, no nos comamos la pastilla de que este siniestro personaje es un antisistema. En realidad utiliza ese eslogan para destruir lo poco de bueno que queda en el mundo político, digamos, en sí mismo, como lo hizo en su momento César Vega también, acá en el Uruguay, y te dan ese mensaje antisistémico que en realidad tiene mucho más de fascistoide, porque para ellos, los supuestos antisistemas, lo que más les sirve es el mantenimiento del sistema como tal. Por eso votan siempre a favor de los poderosos y nunca de los pobres. Damián, y también cómo se ha expandido esto, ¿no? En los medios digitales, las redes sociales, ¿verdad? Los influencers, digo, no es que esto no ha tenido una evolución y no han sabido aplicarlo al contexto actual, digo, no, al revés. Digo, han leído perfectamente, la ultraderecha ha leído perfectamente todo esto y se adaptan al contexto en el que vivimos. Exacto. El fascismo actual, Federico, no se presenta como un enemigo, como lo hacían antes, sino más bien como una solución. Y para nosotros detectar el fascismo y a los fascistas es el primer paso para combatirlos, ¿no? Mira, el fascismo actual, ¿sabes cuál es el elemento que utilizan para la dominación y el manejo de la gente? El miedo, la generación del terror. Utilizan el miedo como un instrumento y como una justificación de su prédica. La desesperanza miedo al también. Diferente, La desesperanza. Miedo al pobre, miedo al migrante, miedo a las mujeres que ya no obedecen. El miedo es un instrumento sumamente poderoso que le permite justamente a estos fascistas generar esa prédica tan ultra, ¿no? O sea, el migrante es el que viene a sacarnos el trabajo, el migrante es el que viene a quedarse con nuestros bienes, el migrante es lo que hablamos muchas veces acerca de la aporofobia, ¿no? Porque acá si vienen de otros países, pero vienen forrados de guita, los recibimos con los brazos abiertos. Ahora, si el migrante que viene es pobre, ahí le aplicamos el código, ¿no? No. Peligroso, es un potencial delincuente, viene a quedarnos con nuestro laburo, y los dos son de afuera. ¿La diferencia cuál es? No, y los políticos son así también, digo, Milei que todos los días hablan del comunismo y las ratas comunistas, digo, pero te dice el comunismo cubano, por ejemplo, pero al comunismo chino se tuvo que poner de rodillas para que le dieron préstamo. Digo, entonces, digo, con el poderoso sé que me tengo que arrodillar. Ahora, el que no tiene poder económico, no tiene ningún otro tipo de poder, bueno, ese sí, ese vamos a darle con todo, ¿no? Así es, lamentablemente. Bueno, Damián, te agradecemos mucho y ¿qué tema vamos a tocar dentro? Y sabes que no lo he pensado aún. Te saqué apurado. Me agarraste fuera de juego. Offside, digamos.
Bueno, te agradecemos mucho por tu espacio siempre y hasta la vuelta. Hasta la vuelta, que pasen bien, un abrazo. La Clase Radio.